Hola, muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, y tal y como os prometí en el vídeo anterior, en el vídeo número 2 del tema en el que se analizó cómo analizamos la carga interna, he preferido hacer un break en este tema porque creo que hay un apartado muy importante en el que hay que entrar, y es en el control del análisis hormonal. A nivel científico, el análisis hormonal, tanto en hombres como en mujeres, se realiza de la misma forma. Es decir, el cortisol como hormona relacionada con el catabolismo, con la destrucción muscular, y la testosterona como hormona de crecimiento muscular, de anabolismo. ¿Qué sucede con la testosterona en mujeres? Pues que los niveles de testosterona en mujeres son muy inferiores que en hombres, o inferiores que en hombres, motivo por el cual el desarrollo de la masa muscular en una mujer es más complejo. Además, hay que tener en cuenta que así como los hombres somos extremadamente simples, las mujeres son muy complejas a nivel hormonal, debido a que ellas tienen la capacidad de dar vida, ¿de acuerdo? Generan vida y llevan vida dentro de sus órganos reproductores. ¿Cuál es la situación que tenemos que entender a partir de este elemento? Bueno, pues que en una fase hormonal de todo un ciclo menstrual, entre otras, existen 4 hormonas principales. La hormona FHS, que a día de hoy no la vamos a tocar, no vamos a entrar, y nos vamos a centrar en 3 hormonas: testosterona, progesterona y estrógenos. Principalmente vamos a hablar de estos dos últimos, de la progesterona y los estrógenos, y vamos a hablar de su comportamiento durante el ciclo menstrual. Acotamos en que es un ciclo menstrual normal de una persona que no tiene ningún tipo de alteración en este ciclo y que no está en estado de gestación, ¿de acuerdo? Cuando una persona por prescripción médica tiene algún elemento de control menstrual, es más fácil predecir cómo será el comportamiento de este ciclo, ¿vale? Por tanto, vamos a hablar desde un punto de vista de lo que sería una situación de un ciclo ideal, ¿de acuerdo? El ciclo ideal estaría dividido en 2 partes principales. La primera es una fase proliferativa que tendría una duración de unos 14 días, y una segunda parte del ciclo denominada fase lútea, que serían los 14 segundos días. La menstruación a nivel científico está indicado que dura 27,8 días, 28 días. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como nos gusta ser científicamente correctos, pues buscamos hasta los matices más pequeños, pero son 28 días. Dentro de cada una de estas fases van a suceder diferentes cosas y entramos en su análisis. Mira, del primero al 4.º día y del 5.º al 9.º existirá un aumento del tamaño del folículo. El folículo es un saco que se encuentra dentro del ovario de la mujer y que contiene el óvulo inmaduro, que va a crecer hasta que sea soltado por dentro de la trompa de Falopio. El siguiente paso es que a partir de los 10 a los 14 días ocurre la ovulación, ¿de acuerdo? La ovulación va a variar en función de cómo sea esa menstruación y de las situaciones personales de cada mujer. Si ya nos centramos en la fase lútea, en la segunda parte,
de los días 15 al 28 vamos a tener lo que se llama un cuerpo lúteo, que es aquel óvulo que no ha sido fecundado o que está en proceso de fecundación. Si ese óvulo no se fecunda, se convierte en un corpus albicans que será expulsado del cuerpo utilizando la menstruación del mes siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo en cuenta cuál es el comportamiento del óvulo durante toda la menstruación, vamos a ver el comportamiento hormonal durante este proceso. Fijaros, si nos vamos a la fase proliferativa, los estrógenos y la progesterona van a tener unos niveles normales. Cuando hablamos de niveles normales, hablamos de niveles basales. Siempre que veáis que aparece un igual en este dibujo, es porque los niveles de esta hormona son basales. ¿De acuerdo? Del día 5 al día 9 habrá un aumento del nivel de estrógenos, que será mucho más grande aún en la fase de ovulación, mientras que la hormona progesterona se mantendrá estable durante toda la fase proliferativa. ¿Qué sucede con estas hormonas en la fase lútea? Pues prácticamente invierten sus papeles. La progesterona va a ser la hormona predominante durante esta fase, mientras que los estrógenos van a continuar en una fase de valores basales y luego con incrementos, pero no tan notables como la de la progesterona. Finalmente, en el momento de la menstruación, en el momento del sangrado, vais a poder observar cómo los niveles de estrógenos y progesterona van a volver a los valores basales. De hecho, esto que estáis viendo aquí es lo mismo que esta parte de aquí. Simplemente es de la menstruación posterior. Dijésemos que esto es menstruación 1 y esto sería menstruación 2. Y atendiendo a este paso, lo que vamos a ver ahora es el comportamiento de estas hormonas, cuáles son las características que tienen y posteriormente cómo afectan a las capacidades físicas básicas. Hablando de las funciones que tiene cada una de estas hormonas, si nos centramos en la testosterona, podemos indicar que esta tiene un papel muy importante en el incremento de fuerza muscular. De hecho, los niveles en mujeres son bajos, pero tal y como indica un estudio de David Edwards en el 2015, en el que estudió a 97 mujeres en edad colegial en Estados Unidos pertenecientes a 4 deportes de equipo, de deportes colectivos, concluía lo siguiente, que los niveles de testosterona son dependientes de los niveles de cortisol. Y trato de explicar esto para que lo entendamos. Las chicas que tenían unos niveles de cortisol bajos antes de la práctica deportiva obtenían valores de testosterona muy elevados en los análisis tras la realización de deporte. Aspecto que no pasaba cuando los niveles de cortisol eran elevados. Básicamente es como si el cortisol funcionara como un tampón o un retensor o algo que retenga el comportamiento de la testosterona y los niveles de la misma. Con lo cual, ¿qué nos hace entrever esto? Pues que a nivel femenino, a menor nivel de cortisol, mayor capacidad de generar testosterona.
¿De acuerdo? Si vamos a la hormona progesterona, entendemos que su principal función es una función térmica, termogénica, sobre todo durante la fase de ovulación, que va a provocar que exista un aumento de la temperatura central del cuerpo, ¿de acuerdo? Además, actúa como un antiinflamatorio, que es un elemento muy característico de esta hormona. Además, nos ayuda a regular la respuesta inmune a posibles agentes externos que puedan atentar contra nuestro cuerpo. Y finalmente, estimula el aumento de la ventilación, pudiendo provocar una disminución del VO2 max. Desgraciadamente, esto no está probado en deportistas, sino que está comprobado con personas de la calle que no estaban practicando en ese momento ningún deporte. Y finalmente, si hablamos de los estrógenos, estos estrógenos se van a obtener a partir de los anteriores, ¿de acuerdo? Tienen un papel importante en la formación de colágeno. Y en los momentos donde hay disminución brusca del mismo, es decir, de los días 14 a 16, este impacto de aquí y este impacto de aquí, estos dos momentos hay una disminución de los estrógenos, va a tener un aumento de la rigidez de los tendones, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los tendones no van a poder soportar tanta carga y que por tanto aumenta el riesgo de lesión, tanto de los tendones como de los ligamentos. Finalmente, está relacionada negativamente con el stiffness muscular, con la rigidez, ¿de acuerdo? Y también puede provocar esta hormona que existan cambios emocionales. Después de analizar las funciones de cada una de las hormonas que hemos estado hablando, vamos a ver cómo afectan cada una de ellas a las diferentes capacidades básicas, ¿vale? A las capacidades físicas básicas, que ya os dije que era CCFFBB, con las siglas dobladas si buscáis información por internet, ¿de acuerdo? Respecto a la fuerza, la producción de fuerza no se verá modificada durante todo el ciclo menstrual, con lo cual la fuerza va a continuar igual, ¿de acuerdo? En cuanto a la resistencia, que ya os indico que será la primera capacidad física básica que vamos a desarrollar en este canal, ¿vale? El VO2 max, también conocido como consumo máximo de oxígeno, que ya hablaremos de él, tampoco se ve afectado, ¿de acuerdo? Sigue igual. Lo que sí que se ve afectado es la oxidación de grasas, ya que en esta fase, en la fase lútea, la oxidación de grasas aumenta, porque el cuerpo necesita más energía para preparar ese óvulo por si es fecundado. Por tanto, ese aumento del metabolismo aumenta la cantidad de grasas que se quema, ¿vale? Y además aumenta el consumo de glucógeno siempre y cuando las actividades aeróbicas realizadas sean actividades aeróbicas máximas, ¿de acuerdo? Además, si hablamos de la amplitud de movimiento y de la estabilidad articular, que es importante para todos, como concepto os diré, como pequeña anécdota,
¿Sabéis cuál es la única articulación del cuerpo que está a favor de la gravedad? Dejadlo en comentarios, tengo curiosidad a ver si lo sabéis. La relación de la amplitud del movimiento que ya hablamos que se llamaba ROM con las 3 hormonas provoquen un aumento significativo de la laxitud articular. Es decir, si hablamos de la ROM, tenemos un incremento de la laxitud. ¿De acuerdo? Lo que provoca que exista una mayor inestabilidad de las articulaciones, que puede llevar a rupturas tendinosas y roturas ligamentosas, ¿vale? En comparación, en este caso, con el sexo masculino. Y finalmente, en el momento que durante la fase menstrual disminuyen los niveles de estrógenos, que era la hormona que antes habíamos visto como ES, van a provocar una fluctuación emocional y conductual de nuestras deportistas, con sensaciones como tristeza, irritabilidad, ansiedad y falta de control sobre la propia conducta. Todo esto, lógicamente hay gente que lo lleva mejor que otra gente que lo lleva peor, ¿de acuerdo? Pero lo tenemos que trabajar desde una parte psicológica y desde una parte del control de emociones. Además, la percepción subjetiva de esfuerzo también se conoce por los estudios que se han realizado que es mayor en la fase pre y menstrual, es decir, en estos días últimos del ciclo de la fase lútea, que en el resto del ciclo. Y esto es normal, porque si aquí estábamos hablando que de forma natural hay un aumento del metabolismo y tú le aplicas un aumento mayor de metabolismo con el ejercicio, es normal que los niveles de fatiga sean superiores. Lo que vamos a hacer a continuación es generar una propuesta que nos ha aportado una conocida científica española y que va a aportar luz sobre cómo tendríamos que planificar cada una de estas capacidades físicas básicas durante el ciclo menstrual. Y antes de llegar a ello, os dejo una idea. ¿Debemos de tener en cuenta el ciclo menstrual para planificar en deporte femenino? Muy bien, después de esta pregunta que os estaba lanzando y que luego yo os daré mi visión, vamos con la propuesta realizada por la investigadora Ivette Farriols, que es una investigadora especialista en triatlón española, que indicó para la fuerza, la resistencia y la flexibilidad cuál era su propuesta en función de los días del ciclo menstrual. En este caso, y empezaremos con la fuerza, ¿vale? Indicaba que era interesante realizar ejercicio de menor volumen, pero con un incremento muy grande de la velocidad, realizando lo que sería trabajo de fuerza explosiva. ¿De acuerdo? Estos elementos se verán mucho más detallados en este canal más adelante, pero de momento os dejo con las ideas, ¿de acuerdo? Del 6 al 14 había un aumento del volumen, la propuesta indica que hay un aumento del volumen, y lo que trataríamos de buscar es trabajo de fuerza máxima
o hipertrofia. ¿De acuerdo? De los días 15 al día 21 buscaríamos un trabajo de fuerza compensatorio y complementario. Aquí, fuerza compensatoria y complementaria, que se alargaría también en la última fase del ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la resistencia, la propuesta indica que haríamos un menor volumen de la sesión, manteniendo la intensidad de la misma manera. ¿De acuerdo? ¿Qué buscaríamos en una segunda fase? Pues buscaríamos un entrenamiento de potencia, ya que debido al nivel de estrógenos, la recuperación de estas sesiones será más rápida. Y finalmente, ¿qué buscaríamos en las dos últimas fases? Pues un trabajo aeróbico extensivo. Trabajo aeróbico extensivo, que nos llevaría a que fueran sesiones muy largas y que nos pudieran llevar a una fase de consumo de grasas, a activar el metabolismo de los lípidos. ¿De acuerdo? Se activa a partir de los 45 minutos, 60 minutos de actividad. Ya lo veremos en breve. Y finalmente, un apartado de cuando hablamos de la flexibilidad, en el que no habría ningún inconveniente en poder trabajarlo en los primeros días sin ningún problema, ¿vale? En esta parte, y debido al nivel de estrógenos que habíamos dicho que aquí era bueno para la resistencia, aquí no habría que hacer ejercicios con inestabilidades. No queremos inestabilidades porque esa disminución del colágeno va a provocar que ya haya una inestabilidad en las articulaciones. Si encima que hay esa inestabilidad nosotros le ponemos mayor inestabilidad, vamos a aumentar el riesgo de lesiones. Y finalmente, hay que mejorar en esta fase, es el momento de mejorar la ROM, pero siempre teniendo en cuenta de que en estos últimos días del ciclo el riesgo de lesión aumenta. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que tener pues la suficiente cabeza para entender de que queremos mejorar la ROM, pero ojo en estos días. Y ahora contesto a la pregunta que os había hecho antes. ¿Considero necesario trabajar en población femenina en función de la menstruación? Obvio. Por supuesto que sí. Y ahora muchos de vosotros estaréis imaginando o estaréis pensando, os preguntaréis, claro, cuando tengo una deportista que es una atleta, que solo compite ella, o cuando tengo una nadadora o una jugadora de bádminton o cualquier deporte individual, esto es sencillo. Porque al final es simplemente llevas un control de la menstruación y adaptas las características del entrenamiento a la situación de la deportista. Pero la pregunta es, ¿y cuando llevamos un deporte de equipo? ¿Cómo lo hacemos? En este sentido, habría que diferenciar entre deporte profesional y deporte amateur dentro de los deportes colectivos.
En el deporte amateur, el hecho de entrenar 2, 3, 4 veces a la semana no daría el tiempo suficiente para que se produciese una adaptación como de la que estamos hablando. En cambio, cuando hablamos de deporte profesional, en el que nos encontramos con 6, 8, 10 entrenamientos a la semana, más los viajes para las competiciones, más una convivencia que en muchos casos puede ser incluso de 24 horas, nos vamos a encontrar que las deportistas van a tener una sincronización menstrual, tal y como ocurre de forma natural en muchos de los mamíferos que existen en este mundo. Además, ya habréis oído o habréis podido escuchar en algún momento determinado donde espacios de trabajo, ambientes donde el número de mujeres es muy elevado, finalmente esas menstruaciones también se terminan sincronizando. Y sin más, si esta anécdota, si estos conocimientos, si esta estructura que hemos explicado hoy en este vídeo especial para poder explicar este contenido tan maravilloso, complejo y cuando lo llevas a cabo extremadamente satisfactorio. Si tenéis alguna duda, alguna aportación, algo que no ha quedado claro de Abraham, necesitamos que amplíes información sobre este tema, por favor, dejadlo en los comentarios porque para mí será un enorme placer. Mi primera tesis doctoral la hice con un grupo de jugadoras de baloncesto. Mi segunda tesis doctoral es con un grupo de jugadoras de handball. Me he dedicado durante muchos años al entrenamiento de mujeres en deportes colectivos. Y este es uno de los elementos que siempre me ha llamado la atención, tanto por su complejidad como por la estructuración y los conocimientos que necesitas para resolverlo. Así que muchas gracias, espero vuestros comentarios y nos vemos en los próximos vídeos.